Acuerdo nacional en la presidencia del Consejo de Ministros, donde se va a dar cuenta de las acciones que viene realizando el Ejecutivo con respecto a la pandemia. En la mesa se encuentran los ministros de Salud, Óscar Ugarte, y de Vivienda, Sol Ángel Fernández. En estos momentos se va a proceder a un minuto de silencio por la memoria de Monseñor Luis Bambarén y de el líder del PPC, el doctor Bedoya Reyes. Bien, entonces fue el minuto de silencio en memoria de Luis Bedoya Reyes y el Monseñor Luis Bambarén, y ahora sí empieza la conferencia del Consejo de Ministros. Escuchemos. Construcción y Saneamiento, y el ministro Óscar Ugarte, ministro de Salud. Damos pase a la ministra Sol Ángel para empezar esta conferencia. Buenas tardes, señores periodistas, señores y señoras que nos divisan a nivel nacional. Queremos dar inicio a la presente conferencia expresando nuestra solidaridad con nuestros compatriotas que han sufrido por las eventualidades climáticas que están sucediendo en el norte de nuestro país, que vienen afrontando una situación difícil a consecuencia de las intensas lluvias que afrontamos durante estos meses. Es, por ejemplo, el caso del distrito de Canchaque en la provincia de Huancabamba, en Piura, de donde he regresado hoy mismo, después de estar el día de ayer y hoy haciendo las coordinaciones con el gobierno local y el gobierno regional para la atención de la emergencia. Nos hemos hecho presentes inmediatamente, ha sucedido la emergencia en la zona, para dar atención a las familias y articular todo el apoyo necesario con las autoridades locales y regionales. Asimismo, también les informamos sobre el proceso de vacunación que continúa avanzando. A esta hora del día tenemos registrado un avance de 447.060 personas vacunadas, entre las que se encuentra el personal de salud, efectivos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, y los adultos mayores. Más detalles sobre este punto lo dará el señor ministro de Salud, que me acompaña hoy. Sobre el estado de la atención de la emergencia, específicamente en la región Piura, desde el inicio de la emergencia por las lluvias intensas, equipos multisectoriales han estado presentes en la zona. Desde el Ministerio de Vivienda hemos estado articulando los esfuerzos multisectoriales como representantes de la región ante el Ejecutivo. Nos hemos trasladado a la región Piura en distintas ocasiones para coordinar con las autoridades y definir las acciones para resguardar a la población y mitigar el daño a la infraestructura urbana y proveer la ayuda humanitaria necesaria. Esta estrecha articulación que mantenemos además constantemente con el gobernador y los alcaldes distritales nos está ayudando para poder articular los esfuerzos. Recordemos que ante las eventualidades que terminan convirtiéndose en desastres, tenemos 3 niveles de atención. El primer nivel de atención es el gobierno local, el segundo nivel de atención es el gobierno regional y luego el gobierno central con el apoyo que se requiere. De tal manera que estamos articulando en las distintas regiones del país en donde se están presentando estos eventos naturales que terminan en desastres, la atención en los 3 niveles del gobierno. Con respecto a Piura, específicamente, la semana pasada se entregaron 85 toneladas de bienes de ayuda humanitaria
que consisten en materiales para los albergues, enseres, herramientas y alimentos. La ayuda fue entregada al gobierno regional y ya ha sido distribuida a los 10 distritos que fueron inicialmente declarados en emergencia. El miércoles pasado hemos asimismo declarado en emergencia 18 distritos adicionales y estamos haciendo la coordinación de las acciones para continuar con el apoyo. Ayer tuvimos una nueva emergencia, se suscitó en el distrito de Canchaque, en Piura, y nos hemos dirigido a esa localidad. El evento fue antes de ayer por la mañana. Los equipos de las Fuerzas Armadas, INDECI, se han desplazado inmediatamente a la localidad y el día de ayer la Comisión del Ejecutivo nos hemos aproximado al lugar para poder atender a la población. Ya se está distribuyendo a la localidad de Canchaque 11 toneladas de bienes de ayuda humanitaria y de estos 1.6 toneladas corresponden a alimentos. Ante esta emergencia, además, estamos desde el Ministerio de Vivienda atendiendo a las familias con la distribución de agua potable gratuita en camiones cisternas, así como el despliegue de la maquinaria pesada que es necesaria para los trabajos de limpieza y habilitación de las zonas para conseguir la transitabilidad que los vecinos necesitan. Tenemos 54 unidades de maquinarias en Piura en este momento, atendiendo a la población, así como tenemos también más de 20 motobombas atendiendo a los distritos para poder retirar el agua emposada dentro de las viviendas o en las vías de comunicación. Hemos realizado trabajos de mantenimiento en buzones y al sistema de alcantarillado, desplegando equipos, camiones hidrojets para poder hacer la atención al saneamiento, que es muy importante para evitar el desborde de las aguas residuales. Asimismo, estamos en este momento con equipos de COFOPRI y el Ministerio de Vivienda haciendo un recorrido y una evaluación de campo detallada en cada una de las localidades afectadas en la región Piura para poder identificar aquellas viviendas que han quedado inhabitables y proceder con la gestión de los módulos temporales de vivienda y la definición y la ubicación de los espacios en donde estos se ubicarán. El día de hoy está en Canchaque, además el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante Provías Nacional, a partir de las coordinaciones que hicimos ayer, se han aproximado el día de hoy para poder también realizar los trabajos necesarios para establecer las conexiones que se han interrumpido por efectos del aluvión que sucedió en la localidad. Asimismo, estamos realizando las coordinaciones con el Ministerio de Educación para poder proveer la atención necesaria a los niños de la localidad que presentaron esta problemática durante este desastre natural. Con esto luego de este resumen de las acciones desarrolladas por la emergencia en Piura, les daré un estatus del pago del bono 600. Este se otorga como objeto de reducir el impacto negativo de la pandemia en las familias más vulnerables. Más de 2 millones de familias ya han cobrado el bono 600, exactamente 2.023.462 hogares ya han hecho efectivo este subsidio. Esta cifra representa el 54.5% del total de hogares que se beneficiarán con este subsidio económico destinado en su primera etapa a 3.782.427 hogares en vulnerabilidad y pobreza o pobreza extrema de 10 regiones inicialmente declaradas en alerta de nivel extremo por la pandemia del coronavirus. Como se recuerda, el pago del bono 600 empezó el pasado 17 de febrero con el Grupo 1 de hogares beneficiarios integrados por usuarios del programa social Juntos,
por los que tienen un miembro usuario de los programas sociales Pensión 65 y Contigo. Este grupo presenta un avance del pago del 81.2%. El grupo 2 está conformado por hogares que no son parte de programas sociales y que tienen cuenta bancaria o usan billetera digital, Yape, Tunki o BIM o banca celular del Banco de la Nación. Este tiene un progreso de 59.3% en lo que respecta al cobro del bono. Mientras que el grupo 3, que está compuesto por familias que no cuentan con entidades financieras, principalmente en zonas rurales dispersas, el avance con este grupo es de 19%. Queremos recordar en este contexto que el grupo 4, en el que se encuentran los hogares que no tienen cuenta bancaria ni número de celular identificado, empezarán a recibir el bono 600 desde el próximo 29 de marzo. Asimismo, en este gobierno de transición y emergencia se ha lanzado a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo la convocatoria de la beca Empleabilidad Digital dirigida a personas que se encuentran desempleadas o ganan menos de 2.400 soles. Esta se va a otorgar en el marco de la primera convocatoria a un total de 3.000 personas mayores de 18 años en programas formativos de soporte técnico en tecnología de la información, programación en Python y redes informáticas y administración en redes informáticas. El objetivo de esta beca es fortalecer las competencias laborales de los peruanos y peruanas, quienes han visto afectada su empleabilidad producto de la pandemia. Las inscripciones iniciaron esta semana y culminan este fin de mes. Las clases están programadas para empezar el próximo 26 de abril. Para más información pueden dirigirse a la página web www.empleosperu.gov.pe o llamando al 0800 717 07. Asimismo, en esta oportunidad y considerando que la neutralidad y transparencia del proceso electoral ha sido uno de los compromisos de esta gestión, queremos destacar la llegada a nuestro país de la misión de observación electoral de la OEA. Dicha misión cumple su segunda visita preliminar al país. Fue recibida ayer por el presidente de la República, Francisco Sagasti, junto con la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y el canciller Alan Wagner. El presidente Sagasti ha resaltado el papel de la OEA en materia de fortalecimiento y defensa de la democracia en el hemisferio y, en ese sentido, la sustantiva contribución de la misión observacional para tener un proceso electoral libre, justo y transparente. Como gobierno hemos expresado toda nuestra intención de apoyar y dar las facilidades que se requieran para que el desarrollo del trabajo de la misión, la cual sea adecuada a las restricciones que pone la emergencia sanitaria, sean todas cumplidas. Debemos informar de igual manera que como Ejecutivo se ha pedido se adelante la misión de observaciones la misión de observadores de la Unión Europea para que tomen curso de cómo está la situación en el Perú de cara a las próximas elecciones generales. Con respecto al paro de transportistas, queremos ratificar la plena disposición al diálogo que tiene el Gobierno de Transición y Emergencia y que se ha puesto de manifiesto en las constantes negociaciones que se están realizando con los gremios en el contexto de paralización de sus actividades. Se han hecho los mayores esfuerzos para atender sus demandas en la medida que lo establece la Constitución, nuestro marco legal y de lo que nos permite la situación en la que nos encontramos a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Lamentablemente, los señores transportistas no han aceptado las propuestas que les presentamos como Ejecutivo, pese a representar beneficios y mejoras
e insistieron con sus demandas originales manteniendo su medida de fuerza. Nosotros, como gobierno, debemos seguir trabajando por el bienestar del país. Tenemos una agenda de acciones prioritarias en donde el centro son los 33 millones de peruanos y peruanas y el país no puede detenerse en el contexto de esta pandemia. En ese sentido, hemos procedido, tal como señaló el ministro del Interior, José Eliche, con el desbloqueo de las vías de transporte a efecto que se normalice la libre circulación en el país y, por consiguiente, esta paralización no siga afectando la atención a los pacientes del COVID-19 o la atención a las diversas emergencias que se están presentando a nivel nacional, que requieren con urgencia, por ejemplo, el desplazamiento del oxígeno. Tampoco que se afecte a las amas de casa y a las familias enteras con el desabastecimiento de productos alimenticios y no se generen más perjuicios económicos al país y a los ciudadanos en general. Tenemos que mantenernos unidos en la lucha contra esta pandemia y siempre estaremos abiertos al diálogo para continuar analizando la situación con los gremios de transportistas. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra Solángel. Ahora damos paso al ministro de Salud. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores periodistas. Me toca informar de dos aspectos importantes. Uno, con relación al Ministerio del Interior y las acciones que han venido desarrollándose y que se expresan en números que en lo que va del año han significado la intervención a 561.914 personas dentro del rol del Ministerio del Interior de garantizar el cumplimiento de las disposiciones del gobierno respecto a cuarentena, circulación, etcétera. Un aspecto importante de esa acción es la intervención de 9.756 personas por participar en las llamadas fiestas COVID. Es un número bastante grande que expresa que hay un sector, digamos, de la población que no está cumpliendo con las disposiciones y esto sin duda tiene su reflejo en el desarrollo, por ejemplo, de la segunda ola que estamos viviendo. De estas 9.000 en Lima se intervinieron a 1.748 personas y el resto en diferentes regiones del país. Estas regiones que nomás en los últimos 2 días, no está referido a todo el periodo anterior desde enero, pero solo en los últimos 2 días, es decir, hasta ayer, los días 17 y 18, en Arequipa se han intervenido a 1.869 personas, y luego sigue Apurímac, Cajamarca, Lima, Madre de Dios, Huánuco, Tumbes, Lambayeque, Ica, entre las regiones en las cuales más personas fueron intervenidas. Un aspecto importante a resaltar de la acción de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en una acción conjunta, aparte de lo ya referido por nuestra ministra de Vivienda, Solania, respecto a al paro de los transportistas y la intervención de la policía y el ejército para liberar las carreteras y garantizar la libre circulación, es algo muy importante que por lo general no ha sido resaltado, y es que el transporte, por ejemplo, del oxígeno que ha comprado el país en Chile y que se distribuye a nivel nacional, pero que tiene que atravesar las carreteras, tanto la Panamericana Sur como luego en otras áreas, ha venido siendo resguardado, así como la distribución de las vacunas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Esto es muy importante
para garantizar esta acción. El día de ayer, por ejemplo, hubo un incidente muy importante porque el bloqueo de las carreteras impedía que llegue el oxígeno, por ejemplo, al hospital de Huaycán e incluso al propio hospital de la Policía Nacional, y se tuvo que hacer un desplazamiento especial con helicópteros, también de las fuerzas militares y policiales, para que esto pueda acceder. En ese contexto, ya las autoridades del gobierno en diferentes momentos, quienes han estado dirigiendo estas actividades, y yo me sumo a ello, hacer una invocación a los promotores del paro para que no puedan interferir la circulación ni de camiones que transportan alimentos y menos que transportan oxígeno, que es vital para los diferentes hospitales. Con relación a este tema de la vacunación, ya como sector salud, debo decir que continuamos con el proceso de vacunación que se inició con la vacunación de los trabajadores de la salud, que prácticamente ya está a punto de ser concluido porque ya están en la segunda dosis para garantizar la vacunación completa. Pero con relación a las vacunas que han venido llegando luego, como son la vacuna de Pfizer, ustedes recordarán que informamos que la semana, hace 2 semanas, llegó un lote, que fue el primer lote de Pfizer, por 50.310 dosis, que es lo acordado y que es una cantidad que se está repitiendo cada semana y que a partir de abril se ampliará 200.000 semanales. Bueno, esas primeras 50.310 fueron distribuidas en parte para el personal activo de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, que son parte de quienes nos cuidan y que están dentro de la primera prioridad, así como para atender a los adultos mayores, es decir, el inicio del proceso de vacunación de los adultos mayores, que ha sido un cambio muy importante en la programación de la vacunación hecha por el gobierno y a iniciativa del propio presidente, porque como se recordará, la planificación acordada por el gobierno anterior en el mes de octubre ubicaba la vacunación de los adultos mayores todavía en un segundo término. Esto ha sido rectificado, por lo que es fundamental vacunar a nuestros adultos mayores, en tanto es la primera prioridad a preservar, y esto está en relación con lo que se ha constatado un alto porcentaje de letalidad en esta población de adultos mayores, y por eso se ha iniciado también ya a través de diferentes modalidades, como se informó, a través, por ejemplo, de la Seguridad Social. Se ha empezado a vacunar a los adultos mayores que están afiliados a la Seguridad Social o también a quienes están en pensión 65. Pero desde esta semana se ha iniciado una estrategia más amplia, que es la estrategia territorial. Esto quiere decir que todos los adultos mayores, aunque no estén afiliados a la Seguridad Social o al CIS o al el programa Pensión 65, tienen el derecho de recibir la vacuna, y se ha seleccionado para el caso de Lima a 2 distritos que por mayor incidencia, es decir, por mayor vulnerabilidad del COVID-19, se seleccionó y son de los más grandes en Lima. Es el distrito de San Juan del Lurigancho, para vacunar de todos los adultos mayores de 80 años en adelante, e igualmente el distrito de San Martín de Porres. Entre ambos distritos suman más o menos unos 28.000 adultos mayores de 80 años que han empezado a ser vacunados desde ayer,
pero empezando en esos días, ayer, hoy, mañana, a los de 100 años o más, que los hemos identificado de acuerdo al padrón de RENIEC y a quienes están siendo vacunados en sus casas. Y a partir del lunes, martes, miércoles, los de 80 a 100 años van a ser vacunados en centros de vacunación que van a ser los mismos de su centro de votación. Aunque los adultos mayores, muchos de ellos no van a votar, todos están referidos a un centro de votación. ¿Cómo se informan los adultos mayores de ello? Por 4 vías, que sean, digamos, puntualizados para que sea muy sencillo que vaya. Uno, en la página web del MINSA está el padrón de todos los adultos mayores de 80 años, por ejemplo, de San Juan del Urigancho. Eso ya está colgado, basta entrar a esa página. Obviamente seguramente lo van a hacer los familiares del adulto mayor e identifican por el DNI y el nombre en qué centro de votación va a ser la vacunación, o sea, en qué local al cual están asignados va a ser la vacunación, qué día y en qué horario, en un rango de 3 horas, entre 7 y 10 de la mañana, entre 10 de la mañana y 1 de la tarde y entre 1 y 4, ahí van a estar consignadas la hora para evitar una gran concentración de los adultos mayores. Esto será, como digo, los días lunes, martes y miércoles, y los días jueves, viernes y sábado será exactamente igual con los adultos mayores de 80 años del distrito de San Martín de Porres, cuyo padrón nominal va a estar colgado desde el día de mañana en la página web del MINSA. Pero si hubiese alguna duda, porque también va a estar consignado en la página web la plataforma digital en la cual pueden encontrar sus datos y ver gráficamente dónde les toca. Esa es una segunda alternativa, pero hay una tercera, y es que agentes comunitarios que están organizados en ambos distritos van a ir a visitarlos previamente para garantizar y precisar que efectivamente ahí reside el adulto mayor que está consignado en el padrón nominal, y coordinar con ellos y sus familiares para que los días que les toca votar puedan ir. Y finalmente hay una cuarta alternativa, si es que hay alguna duda, pueden llamar al 113, donde puede resolverse cualquier duda, porque pudiese suceder que de repente han cambiado de domicilio y no coincide. Eso no es impedimento para dejar de vacunarse, pero pueden hacer una llamada al 113 y con eso garantizar. Por lo tanto, vamos a continuar con la vacunación. El día miércoles pasado, en la noche, ha llegado otro lote de 50.310 que permite garantizar la continuidad, y así sucesivamente las próximas semanas. Por lo tanto, el proceso de vacunación a adultos mayores está en pleno desarrollo, y progresivamente se van a ir incorporando otros distritos de acuerdo a una programación. Les puedo adelantar, para concluir esta parte de la información de esta conferencia de prensa, que los siguientes 2 distritos que entrarán una vez que se concluya la próxima semana con la población de mayores de 80 años de San Juan del Urigancho y de San Martín de Porres, es el distrito de Comas y el Cercado de Lima. Y así iremos anunciando los otros distritos para garantizar un orden, y además en función de la cantidad de vacunas que nos van llegando. Esto es lo que quería informar. Gracias. Muchísimas gracias, señores ministros. Damos paso entonces a las preguntas, empezando con Eric Guerrero de TV Perú. Ministro, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una pregunta para el ministro de Salud.
Ministro, todavía no estamos saliendo de la segunda ola, si bien es cierto ya se empezó el proceso de vacunación, poco a poco, esto paulatinamente va saliendo, pero sin embargo se habla ya de que podríamos entrar a una tercera ola también, ¿se puede descartar eso o no? Y ministra de Vivienda también, si nos podía, alguno de los dos quien tenga la información, con respecto al desbloqueo de las carreteras el día de ayer realizado por la policía, si nos podría dar mayor información con respecto si es que hay ya algunos detenidos de repente por eso, y si también ya a qué acuerdos están llegando, ¿no? Porque esto mantiene en zozobra a la población y inclusive ayer se hablaba de que en algún momento pretenderían retomar nuevamente las carreteras. ¿Qué acciones se van a tomar? Con relación a la pregunta sobre una posible tercera ola, el propio señor presidente ya hizo declaraciones en días pasados, a partir de una constatación de lo que está sucediendo, por ejemplo, en Europa y en otras partes del mundo, que efectivamente todos los países europeos pasaron la primera ola el año pasado, la segunda ola, digamos, en el segundo semestre del año pasado, y hoy están viviendo varios de ellos ya una tercera ola. ¿Por qué se producen estas olas? Uno, porque el virus se ha instalado a nivel mundial, como también en el caso peruano, en lo que se llama la transmisión comunitaria, es decir, el virus convive con nosotros y está presente. Ese es un factor que condiciona que puedan haber nuevas olas. Y lo segundo es que lo que se pensaba podía generar lo que se llama una inmunidad de rebaño, y es que un porcentaje importante de la población se haya ya contaminado y por lo tanto genere inmunidad, y por esa vía ampliar la protección a toda la sociedad, porque tendríamos defensas contra el virus. Se ha demostrado que no es cierto. ¿Por qué razón? Porque la inmunidad que produce este virus, eso ya está demostrado en todo el mundo y también aquí en el Perú, desaparece después de unos meses. No deja inmunidad permanente, y esto es importante tenerlo presente, porque hay enfermedades que sí garantizan inmunidad permanente. Por ejemplo, quienes se han vacunado contra la polio, esa es una protección para toda la vida. Quienes de chicos, por ejemplo, mi generación ha pasado por el sarampión, por diversas otras infecciones, hemos adquirido una inmunidad que es permanente, ya nunca más nos da sarampión. E igual quienes hayan sido vacunados contra el sarampión, nunca más. Pero hay otras enfermedades que no dan inmunidad permanente. Por ejemplo, la influenza. La influenza, uno puede enfermarse todos los años de influenza. ¿Y por qué? Porque los virus van mutando. Entonces la vacuna contra la influenza, que se aplica un año, ya no sirve al año siguiente. Hay que aplicarse otra vacuna. Este virus, que no se sabía qué tipo de inmunidad podía generar, ya se ha descartado que pueda producir inmunidad permanente. No es así. ¿Cuánto demora? Miren, 5 o 6 meses. Yo les pongo mi caso. Yo me enfermé en mayo del año pasado y durante 8 meses, 9 meses he tenido inmunidad, bajo control mensual. Pero hace una semana ya desapareció. Por lo tanto, ya no estoy protegido, y eso le está pasando a todos, ¿no es cierto? Esto es lo que explica que pueda haber olas diferentes, porque aunque hayan pasado por la enfermedad, como se ha perdido esa protección, puede volver a repetirse. ¿Qué cosa es entonces lo que puede evitar? La vacunación. Y sin embargo, la vacunación es un proceso en todo el mundo progresivo, porque no hay cantidad de vacunas todavía suficiente para todos. Vamos a lograrlo, esperamos que en el caso de Perú, con todas las compras que se han hecho y ya están firmadas por 48 millones, podamos de aquí a fin de año progresivamente vacunar a todos, y ojalá en todos los países del mundo, y así evitar nuevas olas. Pero mientras eso no se logre,
el riesgo a otras olas está presente y por lo tanto estamos viviendo una segunda ola. Esperemos que esto vaya pasando en las próximas semanas, pero eso no descarta que pueda haber una tercera ola y por lo tanto lo principal es seguir las indicaciones más básicas de prevención que se han mencionado desde el principio, que es el lavado de manos, es la mascarilla, es evitar las concentraciones de grupos de personas, garantizar el distanciamiento social mientras podamos todos estar vacunados. Esa es la única forma de contener cualquier riesgo de una ola adicional. Con respecto a las preguntas sobre el paro de transportistas, voy a dar mayores detalles, como se ha solicitado. Tenemos el reporte de la Policía Nacional que ha habido 71 detenidos del 15 al 19 de marzo sobre las acciones que se han desarrollado en el bloqueo de vías. Para darles algunas mayores precisiones sobre la predisposición y las reuniones que se han llevado a cabo con representantes de los gremios y algunas de las propuestas que han sido formuladas desde el gobierno, voy a mencionar algunas de ellas. Se ha realizado la propuesta concreta que recoge de manera razonable sus demandas. Para esto, varios de los gremios han aceptado las propuestas, sin embargo, hay otros que todavía están resistentes, solicitando mayores demandas. Por ejemplo, tenemos que Petroperú reducirá el precio del diésel en 1.04 soles por galón, una medida que entrará en vigor a partir de mañana viernes, a partir de hoy, 19 de marzo. Solicitan además que el precio del diésel se reduzca en 3 soles, los transportistas están solicitando esto, sin embargo eso no es posible porque el país importa el 56% del diésel que consume, por lo tanto no tenemos un control completo sobre los precios. Solicitan además ser incluidos en la primera fase de vacunación sobre otros grupos vulnerables, pero como ustedes saben las vacunas son escasas en este momento y estamos priorizando a la primera línea de atención. Asimismo, han solicitado la devolución del 100% del impuesto selectivo del consumo. Desde el Gobierno se ha ofrecido incrementar este beneficio hasta un 80%. Sin embargo, esto no ha sido aceptado. Hemos procedido a desbloquear la carretera central y reanudar el tránsito, luego de realizar la limpieza de todos los elementos que se habían colocado para impedir el paso de los vehículos. Invocamos una vez más a continuar con el diálogo, a parar esta medida de fuerza porque estamos en una situación de emergencia a nivel nacional en donde es muy importante poder continuar con las actividades económicas y la atención a la salud de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, señores ministros. Vamos entonces con la próxima pregunta. Quiero pedirles, por favor, sí, que sea una sola pregunta por medio, porque ya estamos un poco avanzados en el tiempo. Vamos con Vanessa Sánchez de Latina. Sí, buenas tardes, ministros. Quería consultarles respecto al paro también. ¿Se ha quedado suspendido este diálogo? ¿Se va a retomar en algún momento? ¿Y cuántos puntos todavía del país continúan bloqueados, ministra? ¿Y qué acciones se van a tomar al respecto? El diálogo continúa. Desde el Gobierno, una vez más, manifestamos nuestro compromiso a continuar con el diálogo y llegar a los acuerdos en el más breve plazo. Solicitamos también de parte de los gremios del transporte la flexibilidad necesaria para poder llegar a acuerdos en común, porque no todos los pedidos son competencia del gobierno, también hay pedidos que son competencia de los gobiernos locales y los gobiernos regionales, por lo tanto es necesario articular y tenemos toda la disposición para ello.
Con respecto a los puntos que se mantienen bloqueados, esa información no la tengo en este momento, pero se puede complementar en la siguiente conferencia de prensa del lunes. Gracias. Muchas gracias. Es el turno de César Zúñiga, de Exitosa. Ministro, buenas tardes. El mío es con respecto a las jornadas de vacunación que están habiendo. ¿Ya hay más o menos a una fecha tentativa de cuándo se estaría terminando con la primera fase de la primera línea, en este caso de vacunación, y cuándo estaría empezando, en este caso, la segunda fase con otro tipo de poblaciones? Es mi pregunta. La vacunación, particularmente de los adultos mayores, que es el contingente más amplio de lo que se denominó en un primer momento la primera fase, que son más o menos 4.150.000. De acuerdo a RENIEC, en el Perú hay 4.500.000, pero 350.000 están en el exterior. Por lo tanto, nos quedamos como población objetivo 4.150.000. Se ha estimado, no por la capacidad de vacunación que dispone el sector salud, que es bastante amplia, sino por la cantidad de vacunas que van llegando. Esperamos que se pueda culminar entre 2 y 3 meses la población adulta mayor. Eso quiere decir hacia fines de abril o mayo es que se estaría culminando. En paralelo se está continuando con los grupos o los sectores que están en primera línea, como es Policía Nacional, Fuerzas Armadas, entrarán también los bomberos, etcétera. Y el segundo contingente, o los que van a continuar luego, está por ser determinado, porque como ha habido mucha demanda de diversos grupos, como por ejemplo ahora los transportistas dicen que quieren estar en primer momento, digamos, de la vacunación, y seguramente, como tenemos registrados, numerosos grupos también lo plantean, y no sin razón, porque también están expuestos por diversas causas. Pero para que esa definición no sea con motivos o criterios políticos, lo que estamos planteando ya ha sido hecho, y el día de hoy en la mañana ha habido una reunión muy importante del presidente de la República, la Premier, quien habla con el Comité de Ética de la vacunación, para solicitarles, ya se les había solicitado en días anteriores, y era para recoger sus puntos de vista respecto a los criterios con los cuales hacer ese ordenamiento. Han sido planteados un conjunto de criterios muy importantes, y en función de eso se irá definiendo los pasos siguientes, pero con la plena seguridad de que todos van a ser vacunados, y lo único que se está siguiendo es una secuencia en función del volumen de vacunas que estamos disponiendo. Entonces eso se irá definiendo y se anunciará en su momento. Muchas gracias. Es el turno entonces de RPP a cargo de Helen Menis. Ministro Ugarte, buenas tardes. Con respecto a la vacunación de adultos mayores, hemos recibido varios casos de algunas personas que no se encuentran en el padrón. Ellos incluso, sus familias se encuentran desorientadas porque llaman a la línea telefónica del MINSA y no les dan razón al respecto. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Para cuándo se estaría subsanando este problema y a dónde tienen que acudir? Efectivamente, eso está sucediendo. Esa es una responsabilidad que no está, digamos, en el MINSA propiamente, ni tampoco el RENIEC, porque el RENIEC lo que ha entregado en un cruce con la verificación de OMPE, que es la más certera, digamos, por la proximidad de la votación, lo que nosotros estamos publicando. Pero podría suceder que en ese padrón, que el único que se ha publicado es el padrón de personas de 80 años a más de San Juan del Lurigancho. Por lo tanto, es lo que hemos asignado, pero pudiera suceder que han cambiado de dirección.
y que ya no están ahí y pueden estar en otro distrito, o al revés, que estén en San Juan de Lurigancho y que no estén consignados porque de repente tuvieron una dirección anterior. Pero eso no es ningún impedimento. Lo que estamos indicando es, si no se encuentran en el padrón que ha sido publicado, que podría ser el caso que menciona, deben comunicarse al 113. Hemos habilitado esa línea exclusivamente para este fin y ahí les van a poder responder, porque lo que deben saber las personas que no están ubicadas es que vía la llamada telefónica tomen contacto con los equipos de vacunación, porque si son, por ejemplo, de 100 años o más, se los va a visitar en su casa. Si son de 80 a 100, pero que no tienen posibilidades de desplazarse hacia el centro de vacunación, porque tienen problemas de cualquier índole que les impide deambular, también serán visitados en su casa. Y si pueden desplazarse, que asistan a los centros de vacunación y serán registrados en un padrón especial y de todas maneras serán vacunados. Lo único que van a tener que demostrar con su DNI, obviamente, que son personas de 80 años o más, y si ahí se encuentra que no estaban registrados en la dirección adecuada, van a ser registrados y por lo tanto van a ser vacunados también. Muchas gracias. Es el turno de Lourdes Castillo, de Panamericana. Buenas tardes, ministro. Quería consultarle respecto a aquellos adultos mayores que cuentan con un seguro privado. ¿Cuándo van a ser vacunados, o si es que ya se empezó la vacunación de ellos? Y en algunos casos también pertenecen a salud. ¿Cabe la opción de que puedan elegir dónde quieren ser vacunados? ¿Y cuáles son las recomendaciones que deben tener los adultos mayores que probablemente consumen algún tipo de medicina y que ya van a ser vacunados próximamente? ¿Deberían dejar de consumir sus medicinas con alguna antelación o no? No deberían dejar de consumir el medicamento que estén consumiendo, pero en el momento de la vacunación sí deben decir que están tomando tal, porque podría haber alguno de los medicamentos que se aconsejase, suspender por unos días antes de ser vacunados. Entonces, que asistan, eso no debería ser ningún inconveniente, porque un porcentaje muy grande de adultos mayores tienen comorbilidades y están bajo tratamiento. Entonces, pero eso no tiene por qué impedir. Pero de repente hay algún caso en el cual sí conviene dejar de tomar unos días antes, y si eso les indicasen en el centro de vacunación, que no se preocupen, no van a perder su turno, igual van a ser vacunados. Y respecto a personas que están en el seguro social pero que de repente tienen también seguro privado, eso tampoco es inconveniente. Si ya fueron vacunados en la seguridad social, eso es suficiente, ya no necesitan obviamente ser vacunados en otra modalidad. Pero los asegurados privados, que por lo tanto no han recibido ni están programados en eSalud ni en esta forma territorial de vacunación, su vacunación va a empezar el día lunes a través del seguro al cual corresponden. Ellos les van a indicar el centro de vacunación, día y hora. Eso va a empezar el día lunes y por lo tanto lo que tienen que hacer es consultar con su seguro. Pero en todos los casos, y eso es importante, es de 80 para arriba. Después van a estar de 60 a 79, ¿no? Pero se ha priorizado por razones obvias a los de mayor edad. Muchas gracias, señores ministros y señores periodistas. Quiero dar pase a la ministra Solángel Fernández para un mensaje final. Muchas gracias. Finalmente, queremos invocar a la ciudadanía a cumplir con las medidas que se han dispuesto durante la Semana Santa para poder evitar más contagios
del COVID-19. Como ya se ha señalado, el objetivo de esta inmovilización social obligatoria del 1 al 4 de abril en todo el país es poder reducir los contagios y cuidarnos, mejorar nuestra salud. Durante estas fechas se restringirá la movilidad de las personas, solo se permitirá la salida para las compras de alimentos, insumos de primera necesidad, y estas salidas se pueden realizar a pie o en bicicleta a los supermercados, centros de venta cerca de nuestras viviendas para poder hacer desplazamientos cortos. Asimismo, los siguientes servicios como deliveries, farmacias y restaurantes seguirán funcionando y de tal manera que la población siempre podrá abastecerse de los alimentos que necesita durante estos 4 días. Es fundamental que hagamos esto entre todos con el compromiso de cuidarnos y salir pronto de esta pandemia, enfrentándola juntos, siempre tomando las medidas sanitarias respectivas, evitar los espacios concurridos, evitar los espacios cerrados, evitar los encuentros cercanos y sobre todo ajustarnos bien la mascarilla cubriendo la nariz, boca y barbilla. Muchas gracias. Muchas gracias, señores ministros y señores periodistas. Damos por concluida la conferencia de prensa. Programación.